Probablemente se han preguntado qué es el cine terror o han escuchado la expresión el cine terror ya no da miedo. Y si es así, pues tienen toda la razón. A decir verdad, el terror como género en el cine es uno de los más antiguos, así como más famosos y recurrentes para cineastas como para fanáticos de los sustos, pues estos van de la mano. Desde que el nacimiento del cine como tal, el terror siempre lo ha acompañado. Desde que éramos niños, nosotros ya veíamos películas de terror. Algunas clásicas como Drácula o Frankenstein, que eran basadas en novelas del mismo género. O tal vez películas más contemporáneas como El Exorcista, Viernes 13, Halloween o hasta El Conjuro. Películas que nos provocaban múltiples sensaciones, desde inseguridad, incertidumbre, angustia, una serie de emociones que a su vez nos dan cierta satisfacción. ¿Cómo olvidar aquella sensación en la que entrábamos a la ducha y teníamos miedo de cerrar los ojos porque un asesino podría estar del otro lado? Hola y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Audio Hostal. Hoy hablaremos sobre qué es el terror, sus características y sus subgéneros, así como grandes recomendaciones que tenemos para ustedes. Así que no se vayan y, sin más, comencemos. Apagar la luz e ir a dormir era un acto de heroísmo, pues quién sabe qué clase de monstruos había en la oscuridad. Esas sensaciones que pasaban de una película de la pantalla a nuestra vida diaria. El terror es parte de la humanidad, pues no existe nada más antiguo que el miedo mismo. Pero antes de comenzar a hablar del género, hay que entender qué es el terror como concepto, pues el terror es el sentimiento de miedo o fobia en su máxima expresión. En la naturaleza lo tomaríamos como un instinto de supervivencia muy básico. Se puede asumir que el terror sobreviene cuando el miedo ha superado los controles de pensamiento y ya no puede pensarse racionalmente. En casos graves puede llegar a inducir una parálisis completa del cuerpo, sudoración fría e incluso la muerte de un paro cardíaco, en una reacción extrema ante algo que vemos, algo que nos puede hacer daño. Si les está gustando el video, no olviden suscribirse ya que tendrán 1000 años de buena suerte. Las sociedades y sus miedos han ido evolucionando a la par de tiempos inmemorables, desde los depredadores en la prehistoria, hasta los terrores cósmicos que imaginamos se ocultan en algunas estrellas lejanas o en lo profundo de nuestro planeta, que plasmados en nuestras literaturas y más reciente en los medios audiovisuales. El género cinematográfico de terror existe como género desde mediados de la década de 1930. En sus inicios, este género estuvo muy influenciada por la literatura gótica de autores como Bram Stoker, Alan Poe o Mary Shelley. En basarse en esta literatura por su creación fue todo un acierto, ya que el cine es el medio perfecto para plasmar todas las características propias de la literatura gótica. En cuanto al género en el cine, obviamente una de las características del género de terror es hacer pasar miedo al espectador. Aunque parezca una obviedad, visto desde el punto de vista que hoy ya tenemos, el simple hecho de ir a ver una película al cine adquiere en la actualidad un concepto totalmente diferente al de hace casi un siglo. A mediados de los años 30 del siglo pasado, el ir al cine a pasar miedo era una misión que no todo el mundo era capaz de hacer. Incluso veces que las salas del cine se quedaban medio vacías cuando los espectadores huían despavoridos. A pesar de esto, las primeras películas de miedo fueron todo un éxito en el público, siendo instantáneamente su aceptación popular y asentándose muy pronto las bases del género. Debido al éxito de estos films de terror, algunos estudios, sobre todo Universal, se percataron del éxito comercial de estas películas y fue aquí cuando se comenzó la historia del cine terror. Desde entonces, los cines se han ido llenando de fantasmas, extraterrestres, vampiros, hombres lobos, demonios, zombies, payasos asesinos, gore, torturas, animales viscosos y brujas. Tramas que giran en la aparición de una fuerza maligna que altera a los protagonistas y estos deberán luchar contra las adversidades para lograr salvarse. Con el paso de las décadas, el género ha ido evolucionando. Surgieron numerosos subgéneros del cine de terror como serie B, el terror de ciencia ficción, el slasher, películas de zombie o el cine de gore y entre muchos más, y que más adelante comentaremos. Desde Audio Hostal queremos mandar un saludo muy especial a Cristian. Saludos. Características del cine de terror. Más allá de la puesta en escena y de los arquetipos que ayudan a definir el género como tal,
La pieza radical donde gira todo el género cinematográfico del terror es sobre las emociones del espectador. Dicho género se define cuando el público es seducido por las espeluznantes imágenes que regala la pantalla gigante. Es verdad que existen una serie de clichés que no suelen fallar, como por ejemplo lo desconocido, lo no habitual o monstruos horrorosos que obligan al espectador literalmente a taparse los ojos y aferrarse a la butaca. Aunque las emociones son relativas, cada ser humano experimenta el miedo de forma particular. No todas las culturas les asusta lo mismo y no a todas las personas les da miedo las mismas cosas. No obstante, debemos considerar que existen ciertos clichés. La estructura arquetípica y la puesta en escena, efectos sonoros, que desde las primeras películas expresionistas hasta el día de hoy son utilizadas para seguir asustando a los espectadores. Personajes inquietantes. Los personajes característicos del género terror son los vampiros, los hombres lobos, monstruos, fantasmas, brujas, zombies, así como algunos animales o creaciones espeluznantes de forma humanoide. Otras señas de identidad del género de terror son un uso muy particular de la iluminación, que muchas veces tiende a inspirarse en la pintura romántica alemana del siglo XIX, la cual se caracteriza por el recurso frecuente de claroscuro a los contrastes de colores y a los tonos pelumbrosos, efectos muy apreciables en el cine expresionista de los primeros años. Los espacios o escenarios más utilizados serán durante la noche, ya sean cementerios, casas abandonadas, castillos tenebrosos, ruinas, laboratorios, bosques y jardines abandonados. Todos estos lugares han terminado conformando un catálogo común dentro de este género. El cine terror se basa en lo oculto y misterioso, lo define como género y lo hace tanto en el plano arquetípico como en su desarrollo escenográfico. Lo oculto sugerido sirve tanto para referirse a la temática del cine terror como a la caracterización y puesta en escena, a través del deterioro aparente del decorado y las localizaciones en espacios recónditos donde poca gente logra llegar. Asimismo, nunca, pero nunca deben faltar una banda sonora defensa y sugerente. Por ejemplo, tenemos El Resplandor, Psicosis o En Tiburón. El uso de efectos de sonido, como se pueden oír en el video, resultan clave para lograr una atmósfera aterradora que todo director persigue. De hecho, no solo la música y los efectos de sonido son esenciales, sino que no son nada si no se combinan con los silencios. Si la combinación de estos tres elementos no sean lo mismo ver El Exorcista o el Drácula de Coppola, por ejemplo. Con estos silencios se consiguen las atmósferas inesperadas y angustiantes. El motor temático de estas películas es, en muchos casos, la exhibición de crueldad humana, bestial o sobrenatural, como representación del mal y de la muerte. Son recurrentes también las preguntas sobre el más allá y lo desconocido, o también brujos y magia negra o monstruos, que mejor ejemplo que el que tenemos en Frankenstein, ¿lo recuerdan? La pérdida de identidad y el miedo a la locura que está presente invisibles en films como La invasión de los ladrones de cuerpos de 1956, también en El Exorcista de 1973, o mediante la posesión por un demonio, o la transformación del Dr. Jekyll. El erotismo es una de las características del género terror más extendidas, sobre todo en las películas clásicas del género y de serie B. En el subgénero slasher existe un tópico de que siempre que ocurre una escena de índole sexual es cuando el asesino ataca. Un ejemplo de erotismo ocurre en películas como Drácula, ya que debido a este es un personaje con mucha sensualidad y atractivo para las mujeres. Llegando a las técnicas cinematográficas, una de las características más destacadas del cine de terror es la ocultación de ciertos elementos para crear tensión dramática junto a efectos de sonido y de banda sonora. Para ello se recurre a la técnica del fuera de campo. La escena terrorífica transcurre fuera del objetivo de la cámara, la cual se centra en el protagonista, con lo cual el espectador empieza a sentir tensión y imaginar cuándo aparecerá el asesino o monstruo. En los subgéneros de terror, este subgénero es el primero que surgió en la historia del cine terror, a principios del siglo XX, más concretamente durante la década de 1920. Las películas de terror estuvieron influenciadas por el estilo gótico y el cine expresionista. Sobre todo se dio en Estados Unidos lo que se conocía por las Monster Movies. Ejemplo de estas primeras películas son Dr. Jekyll
y Mr. Hyde en 1920 o El jorobado de Notre Dame en 1923, así como El fantasma de la ópera en 1925 y Frankenstein y Drácula en 1931. Como actores más importantes de este subgénero tenemos a Vincent Price, Bela Lugosi, Boris Karloff y Lon Chaney. Este subgénero sería una mezcla entre el terror y la ciencia ficción, sobre todo si se explota el tema de la invasión extraterrestre. Su característica principal es la existencia de una amenaza extraterrestre o relacionada con catástrofe y el apocalipsis. David Cronenberg fue el referente del cine de terror en ciencia ficción de los 80, pero sobre todo serían los japoneses quienes explotarían mucho este subgénero con películas como Kaiju, donde la amenaza no es tanto la invasión extraterrestre, sino un mutante gigante. También tenemos un ejemplo como es Godzilla de 1954. Otros ejemplos de ese tipo serían como Alien o El octavo pasajero, o tan solo como La cosa de 1982. El cine de lo paranormal ha estado presente durante toda la historia del cine de terror. Su principal característica es el miedo a lo desconocido. Hablamos de fantasmas, demonios o sucesos paranormales. De hecho, se puede decir que casi todas las películas del género cuentan con tintes paranormales. Normalmente en este subgénero la sangre y las escenas gore son muy discretas. Se trata sobre todo de un tipo de terror más psicológico. Un claro ejemplo podría ser las adaptaciones de las novelas de Stephen King, como El Resplandor de 1980, u otras películas de ese subgénero serían como El Conjuro o El Exorcista de 1973. El ecoterror, como su nombre lo indica, tiene que ver con la naturaleza. Es un subgénero que se cuenta con numerosas películas, pero que el gran público no las conoce por ese nombre. Son films que se caracterizan por la presencia de un antagonista que proviene de un mundo de la naturaleza o animal. Ejemplos: Los pájaros de 1962, Tiburón de 1975 o Cuando ruge la marabunta de 1954. Es uno de los subgéneros de terror más famosos y conocidos. Surgido en la segunda mitad del siglo XX, su característica principal es que su antagonista es un asesino psicópata que acecha a los protagonistas. Estas películas están más centradas en mostrar la matanza, por lo que la historia y los guiones son normalmente sencillos y flojos, aunque no todas. Se puede decir que Psicosis de 1960 representa un antecedente para las siguientes películas slasher, que tuvieran su punto más álgido en los años 80. Las películas más conocidas e identificadas con este subgénero son films como La matanza de Texas de 1974, Pesadilla de Elm Street de 1984 o la saga de Scream de 1996, en la cual su director Wes Craven introdujo elementos cómicos. Los zombies han estado presentes en el cine terror desde sus inicios. Como todos pueden pensar, su característica principal es la presencia de zombies y los protagonistas deben enfrentarse a ellos. En 1968 se dio uno de los hitos de este subgénero cuando George A. Romero estrenó La noche de los muertos vivientes e introdujo una serie de elementos y tópicos que todas las películas posteriores copiaron. Las películas de terror serie B pueden estar consideradas como subgéneros. Los films parten de una premisa: la falta de presupuesto, por lo que los directores tenían que ingeniárselas para sacar adelante películas sin hacer grandes desperdicios. Además de esta premisa, casi todos los films serie B suelen tener las mismas temáticas como zombies, slasher, el consumo de drogas o violaciones. Ejemplo: El regreso de los muertos vivientes de 1985 o Mal gusto de 1987. Violencia explícita, mutilaciones, la tortura y la sangre a raudales. Estas son las principales características de ese subgénero del cine terror, donde lo importante es ser lo más desagradable posible. Claros ejemplos los tenemos como El cien pies humano del 2009 o A Serbian Film del 2010. Son algunas de las películas más famosas del subgénero. La delgada línea entre el terror y thriller. Aunque se consideran géneros distintos, suelen tener puntos en común donde se desdibujan los límites entre uno y otro.
polémico y muy discutido. Hay quien considera que el thriller y el suspenso son la misma cosa, mientras que hay otros que consideran que ambas cosas solo han sido un recurso narrativo utilizado por las películas de terror, o que son subgéneros de este último. Ahora bien amigos, la principal diferencia entre ambos parece estar en la finalidad que tienen los dos tipos de films. El thriller tiene como objetivo mantener la atención del público, mientras que en el terror, como ya se dijo, busca crear en el público sentimientos de susto, pánico, inquietud y miedo, entre otros. Ahora ya sabes las diferencias y que no te engañen, pues son totalmente diferentes. Si llegas hasta esta parte del video, espero que te haya gustado mucho. No olvides suscribirte y darle like al video. Hasta la próxima amigos.